Muy bien, hermanos queridos, como parte de mi introducción, ¿a quién le gusta ver aquí las películas de suspenso y de investigación? A mí. Sí, se conoce como esas películas que me gustan mucho de investigación, principalmente porque te mantienen conectados en incógnita, porque hay muchas cosas que son como misteriosas, y comienza una investigación y entonces comienzas tú a analizar quién es el malo de la película, quién es el bueno, y a la larga tú dices, yo no sé, entonces nos sometemos a esa serie o a esa película a verla completa, porque estamos dependiendo del autor y de lo que el autor revela. En mi casa yo usualmente no veo películas, pero tengo niños y me dicen, acompáñame a ver una película, papi, está bien. Y a veces vemos películas y comenzamos ahí en suspenso, pero es curioso que de la misma manera que vemos esto en las películas, que nos pone como curiosos y queremos tratar de verla completa para descifrar toda la historia, de la misma manera nuestro Dios hace lo mismo. Y hay cosas en la Biblia que tenemos nosotros que escudriñarlas para poderlas descubrir. En esta mañana yo quiero enseñar lo que es el misterio oculto. El misterio oculto. Vamos a nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. A mí no me gustan las películas de terror porque tienen esoterismo y cosas raras. El miedo a mí no me gusta. Eso de que te sale un muerto por allá, que la mujer le salió muerta. No, eso no. Eso no, yo no veo, eso no me gusta. Además que paso la noche con mi esposa porque ella se sueña también y comienza a gritar. Me refiero a películas muchas veces, a películas basadas en historias reales me gusta, porque cuesta encontrar quién es el culpable o quién es el bueno, el héroe de la película. Así nuestro Dios, hermano. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 de Colosenses 1. Dice, ¿me siguen, hermanos? Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿El qué? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre celestial y Dios bueno, qué bueno que podemos sacar fuerzas donde no hay, y es porque eres tú quien la da. Y muchas veces tenemos situaciones y aflicciones en nuestras vidas, Señor, que no podemos sobrellevarlas sin ti. Padre, queremos, a pesar de todo, seguir y continuar con la obra tuya. Y queremos que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas. Ayúdanos, háblanos en este mensaje, que podamos sacar provecho. Todo como siempre, para la gloria de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén. La palabra de Dios en el primer punto dice que el apóstol Pablo fue designado por Dios como apóstol de los gentiles. En el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. No le quepa la menor duda que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Qué significa los gentiles para los que son nuevos, que nos visitan, que están con nosotros? Son aquellos que no son judíos. Todos aquellos que no son judíos son llamados gentiles en la Biblia.
Hay otro también concepto de lo que es ser gentil, es ser una persona inconversa, una persona no cristiana. Pero en este contexto es una persona no judía. Entonces el apóstol Pablo fue designado para que hablara y predicara a los gentiles. Ahora bien, ¿qué le pasa a Pablo en este pasaje? ¿Qué nos arroja Pablo? Ahora me gozo en lo que padezco. El apóstol Pablo padeció por anunciar el evangelio. El apóstol Pablo tuvo sufrimientos y penalidades porque Dios así lo quiso, para que por medio de ellas nos hablara a nosotros los gentiles. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Si ustedes conocen la historia de Pablo, la pueden leer desde el capítulo 7 en adelante de Hechos de los Apóstoles. Pueden notar que Pablo asediaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, pensando que haciendo eso hacía un servicio a Dios. Y estaba perdido completamente, como hay muchos hoy día, que quizás tienen un buen celo de Dios, pero están equivocados. La Biblia dice en Hechos 9, 15 y 16, dice, el Señor le dijo, eso fue Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para en presencia de los y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ¿qué? Padecer por mi nombre. A veces vemos al apóstol Pablo y le damos una wow, y en verdad es una gran labor, pero a veces se nos olvida que padeció. En 2 de Corintios capítulo 11, lo puede leer después, vemos los sufrimientos de Pablo. Entonces, puede ver los sufrimientos de Pablo por la iglesia, cómo sufrió naufragio, cómo fue apedreado, casi muerto, cómo fue perseguido sin cesar. Al final de su vida, en su historia, vemos que fue totalmente al final fusilado, aniquilado. Según la historia, le cortaron la cabeza. Y es algo que padeció por predicar el evangelio. En esta iglesia no le vamos a mentir nosotros. Aquí le vamos a decir la verdad. Nosotros no le vamos a decir, oh, ven a Cristo y arrepiéntete y tu vida va a cambiar, como para que los problemas que tú tienes se te van a resolver. Ese no es el evangelio que dice la Biblia. Te tenemos que decir la verdad. Vamos a 2 de Timoteo 3:12, y esa es la verdad que dice la Escritura. Y eso es lo que tenemos que advertir a la gente. No es asustarla, es decirle la verdad y el por qué esto va a ocurrir. En 2 de Timoteo 3:12, la Biblia dice, desde el 11, lo podemos leer, desde el 11, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, no solamente Él, ¿quiénes? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted quiere seguir a Cristo Jesús? Amén. Serán perseguidos. Serán perseguidos. El apóstol Pablo era un discípulo de un gran maestro llamado Gamaliel en todo Israel. Fue respetado. El apóstol Pablo aventajaba con estudios, con dedicación, con entrega a los judíos. Y una vez que se convirtió al cristianismo, esos que lo adoraban, esos que lo aclamaban, esos que lo veneraban, fueron después sus perseguidores hasta acabarlo. Querían perseguirlo hasta matarlo. Más adelante lo podemos leer en Hechos después 22, 21 y 22. Más adelante lo leemos. Pedían la cabeza del apóstol. Todo el que quiere vivir como Dios quiere que viva en esta tierra va a padecer persecución, aún en tu familia. Todo va a estar bien cuando tú eres del grupo de los que hacen lo que hacen todos. Desde que te separas, que dice, ya yo no hago esto más en la familia, inmediatamente usted se va a convertir en la oveja negra y van a tratar de que usted caiga. Cuento la historia personal
estamos en familia. Y todos saben que soy creyente, que soy cristiano. De más sabido esto. Pero alguien en ese día estaban bien contentos ahí, estaban ya medio estrellados y medio contentones. Y en mi familia, yo estoy ahí. Incluso llegaron a mi casa a visitar, la casa de mis padres. Y me dijeron, yo sé que tú eres cristiano, pero tú te puedes dar tu petacazo, tú puedes, eso no importa. Tú lo que no te puedes emborrachar, ¿eh? Toma. Y me miraron con esa malicia. Y de verdad, dice la Biblia que no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece sobre la copa. Porque eso puede querer como, deja probar. No me dé eso a mí, tú sabes que yo soy cristiano. Por favor, no me haga eso. Y la persona se ríe con cierto modo burlesco y me dijo y confesó, tú no pudiste caer, pero uno de los tuyos, y me mencionó el nombre de quién, le ofrecí, al final bebió y estaba contento con nosotros en la playa. Óyeme, porque después que te lo ofrecen, que te persiguen y te provocan, entonces te critican y te usan como de que tú no eres un cristiano real. Y eso es diabólico, exactamente. Eso es diabólico. Vas a padecer persecución. Hermanos, al día de hoy hay persecución por el Evangelio. No se crea que solamente fueron los mártires de aquellos años 1500 de la Reforma. Todavía hoy en Nigeria, tú decir que eres cristiano es contra tu cabeza. En el Oriente, tú decir que eres cristiano muchas veces es atentando contra tu cabeza. En África todavía, la parte del sur, también vamos a padecer persecución y hasta muerte por el Evangelio. Ese fue el apóstol Pablo. Este misterio que habla la Biblia, volvemos a Colosenses otra vez, había estado oculto por siglos y edades. Vamos al versículo 26. Este Pablo fue ministro de este misterio. 25, podemos leer esa administración que le fue dada de parte de Dios para anunciar ese evangelio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y ahí nos paramos. Este misterio estuvo oculto. Les hablaba a manera introductoria de lo que era una historia para crear esa incógnita y suspenso que mantiene uno pegado. Comienzan a contar una historia del mismo Dios. Esto se llama en teología la doble narrativa bíblica. La doble narrativa bíblica, que es que se cuenta una historia que tú crees que se acaba allí, pero realmente esa historia tiene un significado que se va a contar después. O sea, que no puedes llevarte solamente lo que dice, debes seguir esperando hasta que Dios revele qué quiso decir con la primera historia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Por eso, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, no están separados. Es solo una historia que está completa. Las dos completan una misma historia. Así habla Dios. Hay que esperar en Él para que Él revele lo que está diciendo. Había un escritor llamado Arturo, me gustó mucho un artículo que publicó y me encantó, porque él decía, leía la Biblia varias veces como lo hacemos nosotros y vemos la historia de malhechores y nos dan lecciones morales para nosotros seguirlas, y a veces creemos que, sí, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, o Dios me está enseñando esto, eso está muy bien. El asunto es que a veces creemos que la Biblia es para que nosotros actuemos para Dios. No, todo el consejo de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es una historia de lo que Dios está haciendo por nosotros, no nosotros para Él. Amén. Es lo que Él está haciendo por nosotros, y me encantó eso. Y es cierto, y es cuando lo maduras que entonces lo ves. La doble narrativa bíblica, ese misterio estaba oculto allí, principalmente en el Antiguo Testamento. En cada historia que tú ves, en cada libro que tú ves, está oculta en esas líneas. Y desde Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos allá, Génesis 3, 15.
A veces tú dices, ¿de qué se trata? ¿Por qué está diciendo eso? 3:15. Génesis 3:15 podemos ver que dice, cuando la mujer peca, cuando la serpiente peca, cuando el hombre peca, comienza Dios a decir, bueno, la sentencia de cada cual. Y en 3:15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de en doble narrativa. Cuando hablamos del arca, más adelante en Génesis 6:9, hablando de Noé y el arca, está dando una narrativa que podemos ver. Qué lindo que realmente Dios hizo eso y salvó a su familia. Hay una historia más. Es un misterio. ¿O qué usted cree que significa en Jonás capítulo 1:17? Vamos a Jonás 1:17. Y Jesús, es increíble cómo al final, después de unos 800 años, sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible que a veces no lo entendemos? Y obviamente no lo podemos entender. En el versículo 17 del capítulo ¿lo tienen? Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Ve cómo Dios va arrojando luz. Y a medida que va caminando, hermanos míos, queridos y amados, todos esos rituales que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Éxodo 12. Cuando tú vas a Éxodo 12, del 1 al 27, léalo en su casa, que es hablando de un ritual, de una cena de la Pascua. Pascua significa pasar de. Y hay involucrado un animal, y tú dices, ¿cómo es posible que habrá un animal? Yo quiero que vayamos allá, Éxodo 12. Amén. Y vemos cómo en verdad nos habla el Señor. Yo no puedo descartar, el Antiguo Testamento ya no vale, o está descalificado con relación. Hay gente que solamente se enfrasca al Nuevo Testamento. No, toda la Biblia es todo el consejo de Dios para nosotros. En el versículo 5, para no leerlo por completo, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo e Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es increíble todos estos tipos y cuadros en la Biblia. Era una cuestión de que Dios estaba tratando de decir algo. Acuérdense lo que hablamos. El punto es que lo tenía oculto por siglos y edades este misterio. Y ellos lo hacían. Si nos vamos otra vez a Colosenses, podemos ver claramente este misterio. Ya ustedes lo saben. Colosenses 1, versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer, desde el 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, gloria a Dios. Toda la historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a una sola cosa: Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde la creación, Cristo Jesús. Te ven los planetas, Cristo Jesús. Todo los rituales que hay, Cristo Jesús. Cuando se mataba ese animal para ser inmolado, espremido, para rociar la sangre, para purificar al pueblo, era un misterio oculto. Cristo, esperanza de gloria. Amén.
Amén. Cuando Juan lo vio en el 1.25, 1.26, he ahí El Cordero. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Pascua lo que estaba haciendo era el Señor dando a entender ese misterio oculto a través de ese ritual. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Por eso cuando leas la Biblia siempre debes buscar y encontrar dónde está Cristo lo que estás leyendo, para que la puedas entender. En el Nuevo Testamento, por eso había tanta gente, o sea, que no entendía la cosa. En una parábola, en el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13 de Mateo, habla de parábolas donde el Señor hablaba misterios. Amén. No es ocultismo, repito, porque precisamente el libro de la carta a los Colosenses, Pablo se lo había escrito porque se habían metido filosofías extrañas, meramente gnósticas en ese momento, donde querían como hacer ocultismo y meter cosas extrañas como secretas que no se quieren decir. Entonces los hermanos estaban confundidos y fue por eso que Pablo escribió la carta a los Colosenses, dando a entender que ya el misterio fue revelado y ese misterio es Cristo Jesús, no más de allí, no más de allí. En la parábola donde estaba el Señor predicando y hablando, el capítulo 13 de la palabra del sembrador, muchos de ustedes ya la conocen. Y ahí el sembrador salió a sembrar su semilla y parte cayó entre pedregales, en espinos, y después cayó en buena tierra. En el versículo 10 del capítulo 13, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y tú preguntas: ¿será injusto, Señor? Es ahí donde a veces estas ciertas doctrinas que hay, que hablan acerca de que hay unos que están destinados a salvación y otros no, quieren decir: oh sí, míralo ahí donde está. No. Cada ser humano es responsable de aceptar el evangelio cuando lo escucha. Amén. Amén. Nadie fue destinado a ser perdido y alguien destinado a ser salvado, porque ¿de qué voy a predicar entonces? No tiene sentido. Yo le pregunto a ustedes, los discípulos tampoco habían entendido la parábola, pero ¿sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le preguntaron: Señor, ¿qué quiere ver? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque cuando eres alumbrado con el evangelio, cuando se te predica, yo sé que el hombre está muerto en delitos y pecados y por usted mismo no puede venir a Dios, pero el evangelio es luz, es poder de Dios, es vida. Entonces cuando el muerto está ahí entesado en la cama que no responde, hay que darle electroshock de 700 voltios para reanimarlo, Hay un momento, porque Dios pone conciencia en ti de lo que está bueno y lo que está malo, y entiendes que estás perdido, y el Espíritu Santo también te está convenciendo que eres pecador y que lo mejor y lo que te conviene es el mensaje de salvación. Otra vez, el misterio de Cristo. El hombre es responsable de sus actos. Así que este misterio estaba oculto por siglos y edades y fue manifestado. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hermanos, aún la analogía del matrimonio tiene que ver con Cristo. En el matrimonio tenemos un hombre y una mujer, tenemos al marido y tenemos a la esposa. ¿Quién es el esposo en el matrimonio? Representado. La cabeza del hogar. Pero representa a Cristo. ¿Y quién representa a la mujer? Representa a la novia, a la iglesia. Entonces todo apunta a Él. Colosenses habla inicialmente de esto. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Todo habla de Cristo.
Todo se trata de Cristo. Y aquí lo dice por qué. Colosenses 1:15. A mí me encanta este pasaje porque, wow, se abre todo lo que es el misterio que el autor ha estado escribiendo por siglos y edades, y aquí está para nosotros. En otro pasaje de Primera de Pedro, lo van a leer después también, uno en adelante, dice que muchos profetas y escribas indagaron para saber qué persona y qué tiempo le tocaba esta gracia, pero no fue para ellos que la administraban. ¿Saben para quién era? Era para nosotros. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, la gloria sea para Cristo. Amén. Todo sea para Cristo Jesús. Aún en su muerte, ¿de qué significaba? Yo siempre me preguntaba. Yo tenía una Biblia cronológica y a veces venían imágenes. Yo, ¿por qué hay que ponerle tantos detalles? ¿Y qué es lo que es el velo? ¿Y por qué una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo? Entonces ahí cuando leo que cuando el Cristo murió con un temblor, el velo del templo se rasgó en dos. Algo significaba eso, es que ya tenemos acceso por Cristo al lugar santísimo. Bendito sea Dios. Todo sea la gloria para Él y por Él. Por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición. Qué alegría tan grande. Todo escrito allí. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 11. Hay un rey que está asustado porque viene. Oye, es una historia, ¿verdad? Y cuando tú la lees, wow, es una historia. Para que tú veas cómo Dios muestra a Cristo aún en todas partes. Isaías 7, 11 es un rey, creo que es acá, que está allí asustado porque hay un enemigo formidable que viene tras él y él no haya qué hacer. De verdad está bien entristecido, pero acude al Señor. Isaías le habla acá y le dice, para resumir, para que usted vea que conecte, qué es lo que quiero decir. 7:11 en adelante dice hasta el 14. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de bajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Y cuál es la señal que le dice? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y qué traducido es Emanuel? Oye, se habló 750 años antes de lo que iba a pasar en el futuro en Mateo capítulo 3, de la concepción de María, apuntando a Cristo como el Salvador, diciéndoselo con anticipación. Hermanos queridos, qué bendición es esto. Ahora Cristo es revelado. Nosotros que somos gentiles nos gloriamos de ese misterio revelado. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5, habla en esta iglesia también a través de la carta de Efesios de este misterio. Efesios 3:3, no se quite el dedito de Colosenses. Dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles, o sea, usted y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Gloria a Dios! La salvación viene de los judíos, no significa que sea solamente de los judíos. Somos también coherederos, somos también participantes del reino de Dios. ¡Gloria a Dios por eso! Qué lindo es saber que usted naturalmente no le toca una herencia y te dice, mira, uno que no fue tu papá te eligió por medio de un decreto, este es el Evangelio, de que si tú lo aceptas, tú heredas la casa, par de millones, y vas a un lugar en Europa donde Él tiene una propiedad grande para ti. ¡Gloria a Dios! Eso es en la carne. Imagínate, nosotros somos coherederos, hermanos, de la vida eterna en Cristo Jesús. Somos coherederos de la gracia, de la inmortalidad, de la dicha, de la felicidad. Hermanos, somos coherederos del cielo. Y todo esto por amor, por su amor hacia nosotros. Ahora hay advertencia con esto, porque hay gente que toma estos misterios y los tergiversa. Y comienza a sacar historias del Antiguo Testamento para hacerle ver a usted ciertas cosas. Este es mi punto número 3. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque los misterios se pueden, como están ocultos, hay gente que le saca la quinta pata al gato. Y a veces a los cristianos, como son perseguidos, aún filosóficamente hablando, te preguntan, ¿y si nada más habían la familia de Adán y Eva, y eran dos hermanos, cuando él mató a Abel, ¿con quién se casó Caín? Está viejo eso ya. Y te pone, cuidado que tiene que ver otra cosa. ¿Y qué significa la roca? Y comienzan a hablar una historia allí de lo que significa la roca. No, hermano, no te dejes confundir. Efesios 4, 13 al 15 nos dice que tengamos que tener mucho cuidado. Efesios, unas hojitas más hacia atrás, comienza a decir que Dios ha dado un don. Y son los maestros que enseñan y tienen la finalidad de cuidarnos, de advertirnos. Efesios 4 dice la finalidad de Dios proveer a estos pastores, evangelistas, todos estos maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué esa perfección y esa aclaración y esas enseñanzas y estos maestros? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. No se deje engañar. Tenga mucho cuidado. Usted está aprendiendo del Señor, y qué bueno que usamos la Biblia para decirle a usted qué es lo que quiere decir. Jesús enseñó la parábola del sembrador y muchos no la entendieron, pero fue que no se apuraron. Hay muchos que llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, no se arrepienten y se quedan en el aire. No fue culpa del Evangelio, es que no ponen atención, ni les interesa. Te espero que cuando se esté predicando pon atención. Si no entiendes, preguntas y te explicamos con mucho gusto. ¿De acuerdo? Ahora, no te dejes engañar. Tenga cuidado, no se deje confundir. La Biblia habla en Colosenses que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que andan engañando. La Biblia dice que hay estratagemas de hombres que usan mucho esas artimañas para arrastrar a los discípulos. Cuando enseñamos acá los miércoles, estamos estudiando 1 de Timoteo. Y fue mi propósito que los hermanos aprendieran 3 versículos que hay allí en el capítulo 4. Que no se los pregunto ahora porque es predicación, no es un estudio bíblico. Y si tengo que comprar chocolates para que se lo aprendan, pues se los compro.
Pero lo que yo quiero es, es que se lo aprendan. Porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y hay una advertencia de esto mismo en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué dice? El Espíritu dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresías de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a los creyentes a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay un espíritu diabólico que no quiere que usted entienda el misterio de Cristo. Y es por eso que cautiva a aquellos que están buscando al Señor. Nadie te habla del Evangelio. Y desde que tú te arrepientes y te conviertes, dices, mira, estoy yendo a la iglesia, comienza por el mundo a decirte, no, mira, tú estás en la iglesia equivocada. Mira, tú estás en el lugar equivocado. Mira, es que esto no es así. No, Dios ha puesto en tu vida maestros que te enseñan la verdadera doctrina para cuidarte de aquellos espíritus engañadores. Son espíritus de demonios. Porque se sabe que eso es perseguido porque hay una fuerza llamada diabólica que no quiere que usted conozca la verdad y que te va a traer cautivo, que te va a poner normas y reglas como para que tú obedezcas esto, para que la salvación a la larga no sea por la gracia de Cristo, sino por lo que tú logres, por obras. Y no es así. Cuando vamos a Colosenses, otra vez Colosenses, en el versículo 8 del capítulo 2, te dice esto mismo. ¿Me tiene a Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe. Que nadie te ponga a decir, mira, tienes que guardar el sábado. El sábado era un misterio oculto que fue develado. Ya eso pasó. Lo tenemos como historia para aprender que de lo que se hablaba era de Cristo. Oh, bendito sea Dios. Y aquí te lo dice, no soy yo. No soy yo. En el versículo 16, aquí lo dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es, otra vez, Cristo. Bendito sea Dios. Así que mi hermano y mi hermana, no te dejes engañar. Porque ya tú conoces la verdad. Nosotros estamos completos en Él. Estás completo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cumplimos la ley en Él. No te dejes judaizar. Que ahora están diciendo los judíos, algunos judaizantes, aún cristianos que se han vuelto atrás a querer imponer las leyes de Moisés al pueblo de Cristo, cuando ya Cristo pagó con su sangre la redención de nuestros pecados. En el versículo, seguimos continuando en el capítulo 1 de Colosenses. Versículo 28. Ahora yo pregunto, ¿qué hacer con este misterio de Cristo? Ya lo entendimos, ya vimos que el apóstol fue designado para nosotros los gentiles, ya pudimos ver que realmente estaba oculto y en todo lo que le leíamos apuntaba a ese misterio, y ese misterio era Cristo Jesús. Bien, ok, ya somos salvos por la sangre de Cristo. No nos queremos dejar engañar, ya sabemos que no nos puede meter gata por liebre. Ahora sabemos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacer con este misterio de Cristo? Número 1, versículo 28. Anunciarlo. ¿A quién? Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Debemos anunciarlo y enseñarlo, enseñar eso, que en Cristo Jesús puede ser perfecto. Y Pablo se peló las pestañas estudiando, estuvo en cárceles ayunando,
gozándose, haciendo ver a la iglesia que el Dios que él seguía es el verdadero, para que nosotros tengamos esta bendición. Ahora nos toca anunciarlo a nosotros y padecer también lo mismo si tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer. De alguna forma vamos a sentir eso. Pero el deber es anunciarlo. Tenemos que poner a Jesús como ejemplo de fe y práctica. Jesús inclina a las personas cuando les predica que son salvos en Cristo Jesús, pero apunte a todo hacia Él. Yo tengo que ser como Cristo. Yo puedo tener el ejemplo de un hermano que se porta como Cristo, pero yo no puedo tener un ejemplo de un hombre. Amén. Porque los hombres fallan. Amén. Los hombres pecan. Los hombres no son perfectos por sí solos. Somos perfectos porque estamos en Cristo Jesús. Solo por eso. Dice la Biblia que imitad la fe de los pastores. Imitad su conducta, imitad su fe. Pero yo no puedo tener aquí a miguelianos. No, nadie aquí es migueliano. Somos cristianos. Oh sí, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Eso es división y a la larga eso es carnalidad al final. Todos somos cristianos. Calvinistas, arminianos, somos cristianos. Podemos tomar un poquito de esto y lo otro como ejemplo, pero la mirada está puesta en Cristo Jesús. ¿Qué hacer con este misterio? Ya dijimos, anunciarlo. Pero en versículos de Colosenses, el 2:6, con esto termino, nos dice lo siguiente. ¿Qué hacer con este misterio? Dice, por tanto, de la manera, capítulo 2, versículo 6, habla de lo mismo, aunque son capítulos diferentes. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, no solamente predicarlo, tú tienes que andar en eso que tú estás predicando. Amén. Yo tengo que predicar, pero también tengo que dar ejemplo. Yo tengo que también dar testimonio. Qué bendición que estamos celebrando a Cristo y predicando de Cristo, pero yo no puedo predicar del amor de Cristo cuando en mi corazón hay un odio, hay un resentimiento, hay una envidia, hay un chisme, hay un asunto que me carcome los huesos porque me molesta que al hermano le está yendo bien. Yo tengo que dar ejemplo, tengo que vivir, andar en Él. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que realmente, hermano, te voy a decir una cosa. La prueba más clara de la salvación son los frutos que usted tiene de esa salvación. Amén. Amén. No es que yo voy a hacer obras para ser salvo, sino que yo hago obras porque yo soy salvo. O sea, las obras son un resultado. Mi conducta es el resultado de mi fe. Yo no puedo decir que te amo como Dios te ama y yo te amo como Dios me manda que te ame. Y como dice Primera de Juan, capítulo 2, saber que tú tienes una necesidad y yo tengo con qué pagarte esa necesidad y quedarme con los billullos aquí. Yo tengo que manifestar, andar en el amor de Cristo, es acción. Yo no puedo ser solamente palabras, yo tengo que ser hechos que muestren esa fe. Amén. Amén. Entonces, si anunciamos este misterio de Cristo, tenemos que vivirlo. Tenemos que padecerlo. Con el cuidado de no ensoberbecernos. Porque también el que hace mucho para Cristo, mira lo que hice. Prediqué a todos ellos que están aquí. Me cuidé ayer de no decir que porque yo soy el pastor nuevo de la iglesia las cosas están yendo bien. No, Señor, cuidado. Jesucristo era el que tenía que ser exaltado anoche, y no el pastor y no nadie, solo Jesucristo. Gloria a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. Cuidado con decir eso. La gloria sea para Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Así que lo que yo hago, yo no me tengo que estar quejando. Señor, estoy cansado. Para mí, cuando tú quitas tu enfoque, hermano, cuando yo quiero ánimos,
y fuerzas, porque a veces no las tengo. Les amo mucho, hermanos, en verdad en Cristo, les amo mucho, han sido muy queridos para mí. Pienso en ustedes y me levanto en mi cama a 4 o 5 de la mañana. A veces Dios me pone en el corazón uno de ustedes, a veces les escribo a familias, a personas, les escribo, es porque estoy orando por ustedes, no se lo digo, pero eso es lo que hago. ¿Cómo está la cosa? Te pregunto cómo está la familia. Pero yo lo hago más bien porque Dios me llamó y es a Él que tengo que darle cuentas. Tú me llamaste a mí para ellos. Yo trabajo para ti en favor de ellos. Y hay cosas que son difíciles, pero es Dios que da la fuerza. Tenemos que vivirlo, hermanos queridos y amados. En este tiempo no te dejes engañar. Estudia, profundiza el Evangelio, ven a la iglesia, aprende, predica el Evangelio, pero sobre todo, vívelo. Vívelo. Guárdate el orgullo y la arrogancia. Y tú verás la mano de Dios en tu vida.